Uf, amigos, qué torbellino de emociones. Después de semejante repaso a la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, creo que necesito un té de tilo y una buena dosis de positividad para recuperarme. Pero no se preocupen, estoy aquí para ustedes, para seguir desgranando cada detalle de esta relación que nos mantuvo pegados a la pantalla y con el corazón en un puño. Como les decía, el fenómeno Kerem y Hande, o Anker como cariñosamente los llamaban sus fans, fue mucho más que una simple historia de amor entre dos actores. Fue un evento cultural, un tsunami mediático que arrasó con las redes sociales y catapultó a ambos a la fama internacional. No olvidemos el contexto. Senkalkap, Love is in the Air, se convirtió en un éxito rotundo en decenas de países, y la química innegable entre Eda y Serkan traspasó la pantalla, generando una legión de seguidores obsesionados con la idea de que su amor fuera real. Para entender la magnitud de este fenómeno, es importante analizar algunos factores clave. Primero, la serie en sí. Senkalkap era una comedia romántica fresca, divertida y con un guión inteligente que supo conectar con el público. La trama, que combinaba elementos clásicos del género con toques modernos y empoderadores, era irresistible. Además, la producción era impecable con una fotografía cuidada, una banda sonora pegadiza y un vestuario que marcaba tendencia. Segundo, la personalidad de Kerem y Hande. Ambos son carismáticos, talentosos y tienen una gran presencia en pantalla. Kerem, con su sonrisa pícara y su mirada penetrante, encarnaba a la perfección al empresario frío y calculador que poco a poco se enamora de la espontaneidad y el espíritu libre de Eda. Hande, por su parte, irradiaba alegría y frescura, y supo darle a su personaje una profundidad y una vulnerabilidad que la hacían irresistible. Pero sin duda el factor más importante fue la química entre ellos. Desde el primer momento se podía sentir la conexión entre Kerem y Hande. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas cómplices, todo indicaba que había algo más que una simple amistad y compañerismo profesional. Y los fans, con su olfato infalible, lo detectaron de inmediato. La estrategia de comunicación también jugó un papel fundamental. Kerem y Hande inteligentemente supieron jugar con la ambigüedad. No confirmaban ni desmentían los rumores de romance, pero tampoco los evitaban. Se mostraban juntos en eventos, en viajes, compartiendo momentos familiares, pero siempre manteniendo esa distancia que alimentaba la especulación. Esta estrategia, aunque quizás un poco calculada, resultó muy efectiva para mantener el interés del público y generar una expectación constante. Recuerdo las incontables horas que pasé investigando, analizando cada detalle, cada publicación en redes sociales, cada entrevista. Era como estar inmersa en una telenovela en la vida real. Los fans se convirtieron en verdaderos detectives, buscando pistas, creando teorías, interpretando cada gesto como una prueba irrefutable de su amor. Se crearon comunidades online donde se compartían fotos, vídeos, memes y se debatía sobre la posibilidad de que Kerem y Hande fueran pareja. La presión mediática era asfixiante. Los paparazzi lo seguían a todas partes, intentando captar una imagen comprometedora que confirmara los rumores. Las revistas del corazón se llenaban de noticias, especulaciones y análisis sobre su relación. Era imposible escapar del fenómeno Anker. Y entonces llegó el momento que todos esperábamos. Las fotos en las Maldivas. La confirmación oficial. El estallido de alegría en las redes sociales. Fue como si el mundo entero estuviera celebrando su amor. Durante un tiempo parecía que vivíamos en un cuento de hadas, donde dos estrellas se enamoraban y vivían felices para siempre. Pero como sabemos, la realidad suele ser mucho más compleja. La fama, la presión mediática y las exigencias de sus carreras profesionales pusieron a prueba su relación. Se rumoreaba que tenían discusiones, que estaban estresados, que la distancia les estaba afectando. Es importante recordar que Kerem y Hande eran dos personas jóvenes, lidiando con una fama repentina y una presión mediática sin precedentes. Además, ambos son figuras públicas con agendas apretadísimas. Kerem con sus proyectos internacionales y Hande con su creciente éxito como actriz y modelo, tenían que lidiar con la dificultad de mantener una relación a distancia. Los viajes constantes, las largas jornadas de rodaje y la falta de tiempo para estar juntos fueron, sin duda, factores que influyeron en su relación. También hubo que lidiar con los fans obsesionados. Algunos llegaron a acosar a Hande y a Kerem en sus redes sociales, criticando su relación y exigiendo que terminaran. Esta presión constante debió ser muy difícil de soportar para ambos. Y luego, claro, estaban los paparazzi. Los fotógrafos les seguían a todas partes, intentando captar una imagen que confirmara los rumores de crisis. Cada gesto, cada discusión, cada separación era interpretada como una señal de que su relación estaba a punto de terminar. En ese momento me acuerdo que todos nos preguntábamos si su amor podría superar estos obstáculos. La presión mediática era asfixiante, los rumores eran constantes y la incertidumbre reinaba en el ambiente.
Muchos pensaban que era solo cuestión de tiempo antes de que anunciaran su separación. Pero a pesar de todo, Kerem y Hande parecían estar decididos a luchar por su amor. Se les veía juntos en público, demostrando que su relación seguía siendo fuerte. Se dedicaban mensajes cariñosos en las redes sociales y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Esta actitud, sin embargo, también podría interpretarse como una forma de mantener la imagen pública y contentar a los fans. La verdad es que, desde fuera, era imposible saber qué pasaba realmente entre ellos. Pero la calma no duró mucho. A principios de 2022, los rumores de crisis volvieron a intensificarse. Se decía que Kerem y Hande habían roto, que ya no se seguían en las redes sociales y que habían dejado de verse. Esta vez, los rumores parecían más fundados. No había fotos juntos, no había mensajes cariñosos y ambos parecían estar evitando el tema en las entrevistas. La tensión era palpable. Y finalmente llegó la confirmación. A través de un comunicado de prensa, Kerem y Hande anunciaron su separación. No dieron detalles sobre las razones de su ruptura, pero pidieron respeto a su privacidad. La noticia cayó como una bomba. Los fans quedaron devastados. Muchos no podían creer que su amor, el amor que había nacido en la pantalla y que había conquistado a millones de personas en todo el mundo, hubiera llegado a su fin. Fue un momento muy triste para todos los que habíamos seguido su relación. Nos habíamos ilusionado con su amor, habíamos creído en su historia y habíamos soñado con un final feliz. Pero lamentablemente la realidad fue otra. Claro, después de la ruptura, las especulaciones no cesaron. Se rumoreaba que había terceras personas involucradas, que había problemas de celos, que la distancia había sido insalvable. Algunos incluso sugirieron que la relación había sido una estrategia de marketing para promocionar la serie. Pero la verdad es que nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente pasó entre Kerem y Hande. Lo que sí sabemos es que su relación fue intensa, apasionada y, sin duda, marcó un antes y un después en la vida de ambos. Juntos crearon magia, conquistaron al público y vivieron una historia de amor que quedará grabada en la memoria de todos sus fans. ¿Y ahora, qué ha pasado con ellos después de la ruptura? Pues ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales, cosechando éxitos y demostrando su talento. Kerem ha protagonizado varias series y películas internacionales, consolidándose como una estrella global. Ha trabajado en proyectos ambiciosos y ha demostrado su versatilidad como actor. Hande, por su parte, ha seguido trabajando en la televisión y en el cine turco, además de convertirse en una de las modelos más cotizadas del país. Ha participado en campañas publicitarias para marcas de renombre y ha consolidado su imagen como una de las mujeres más bellas y exitosas de Turquía. En cuanto a su vida personal, ambos han mantenido un perfil bajo. Se les ha relacionado con otras personas, pero ninguno ha confirmado ninguna relación. Parece que ambos están enfocados en su trabajo y en su crecimiento personal. Kerem, en particular, ha expresado en varias ocasiones su deseo de mantener su vida privada alejada de los focos. Ha manifestado que la presión mediática y la invasión de la privacidad fueron factores que influyeron en su ruptura con Hande y que, por lo tanto, prefiere ser más discreto en el futuro. Hande, por su parte, ha sido más abierta sobre su vida personal, pero siempre manteniendo un límite. Ha compartido algunas reflexiones sobre el amor, la felicidad y la importancia de cuidarse a uno mismo. Pero a pesar de todo el tiempo que ha pasado, los fans no pierden la esperanza de una reconciliación. Siguen buscando señales, analizando gestos y soñando con el día en que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos. Las redes sociales siguen llenas de mensajes de apoyo y de peticiones para que retomen su relación. Y es que, la verdad, su historia de amor fue tan especial, tan intensa y tan pública que es difícil olvidarla. Su química en la pantalla era innegable, su conexión era palpable y su amor parecía real. Por eso, es comprensible que sus fans sigan soñando con un reencuentro. Pero independientemente de lo que depare el futuro, lo que sí es seguro es que Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre serán recordados como una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su historia de amor, con sus luces y sus sombras, con sus momentos dulces y sus dramas, quedará grabada en la memoria de todos los que tuvimos la suerte de presenciarla. Y bueno, después de este recorrido por la vida amorosa de Kerem y Hande, es hora de hacer un breve resumen de lo que hemos hablado. Hemos visto cómo su química en la pantalla se convirtió en un romance real, cómo su amor conquistó a millones de personas en todo el mundo, cómo la fama y la presión mediática pusieron a prueba su relación y cómo, finalmente, su historia de amor llegó a su fin. También hemos analizado los posibles dramas que enfrentaron, desde la distancia y la falta de tiempo hasta los fans obsesionados y los paparazzi implacables. Y hemos visto cómo, a pesar de todo, ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales, cosechando éxitos y demostrando su talento.
En definitiva, hemos intentado desentrañar la verdad del amor y los dramas de Bomba Kerem y Hande, una pareja que sin duda dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo turco. Pero antes de cerrar este capítulo, me gustaría reflexionar sobre algunos aspectos más profundos de esta historia. El fenómeno Anker nos muestra el poder de la ficción y cómo puede influir en nuestras vidas. Nos demuestra cómo nos ilusionamos con las historias de amor que vemos en la pantalla y cómo proyectamos nuestros propios deseos y fantasías en los personajes y en los actores que los interpretan. También nos muestra la cara oscura de la fama y la presión mediática. La vida de las celebridades está constantemente bajo escrutinio público, y cada uno de sus movimientos es analizado y juzgado. Esta presión puede ser muy difícil de soportar y puede tener un impacto negativo en sus relaciones personales. Por último, la historia de Kerem y Hande nos recuerda que el amor es complicado, que las relaciones son difíciles y que no siempre terminan como esperamos. Pero también nos enseña que es importante seguir adelante, perseguir nuestros sueños y mantener la esperanza en el futuro. Y ahora sí, quiero agradecerles a todos ustedes por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la relación de Kerem y Hande y que hayan aprendido algo nuevo sobre su vida amorosa. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de su ruptura? ¿Qué lecciones podemos aprender de su historia? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que su apoyo es fundamental para nosotros. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con todos sus amigos y familiares y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Su suscripción nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es bueno, pero la verdad es aún mejor. Que sigan brillando.